Palabra de Dios, Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor ahora, en Lucas capítulo 21, de los versículos 25 al 28, se refiere a los tiempos finales, abordando acontecimientos previos a su venida, dejando atrás la predicción sobre la destrucción de Jerusalén que vimos en el estudio pasado. Es probable, hermanos, que los apóstoles no hayan entendido esta respuesta completamente, ya que en ellas había una mezcla de eventos inmediatos que se cumplirían aproximadamente unos 40 años después de esta profecía. Y además, entremezclado, otros eventos posteriores que aún no se cumplen 21 siglos después. Nosotros ahora entendemos en parte lo que dijo el Señor, pero cualquiera que se enteró de todo esto en el siglo primero, de seguro pensó que la destrucción del templo de Jerusalén o la destrucción de la ciudad de Jerusalén, las persecuciones de los cristianos que anunció el Señor y la próxima venida de Cristo eran sucesos entrelazados muy próximos entre sí. Pero nosotros, 21 siglos después, sabemos que no fue tal. En este texto que analizamos hoy, el Señor no se refiere a señales aisladas en la naturaleza, ponga atención usted en esto, sino a una serie de eventos simultáneos relacionados directamente con las profecías del Apocalipsis, que son precisamente acontecimientos finales que nos hablan del cumplimiento de la ira de Dios sobre el mundo incrédulo. He visto en varias ocasiones, me imagino que usted también, en las redes sociales, cómo algunos ponen ciertos acontecimientos extraños o sobrenaturales, aislados, como que el apocalipsis ya se estuviera produciendo. En una ocasión vi un artículo que decía que estaba sonando tal trompeta, como que los hechos proféticos relatados en el libro del Apocalipsis ya estuvieran en curso, cuando al entendimiento de las escrituras eso es absolutamente falso. Pues cualquiera que lea los acontecimientos finales relatados en la Biblia verá que todos son hechos enlazados entre sí ahí en el Apocalipsis, grandemente poderosos, que afectan extensos territorios del mundo y no zonas pequeñas. Por tanto, pensar que un hecho catastrófico aislado en una región circunscrita, un terremoto, un tsunami, un gran hambre, una gran peste, alguna guerra, es señal del apocalipsis produciéndose. Eso es falso. El que no escudriña las escrituras va a ser engañado. Y luego, ¿qué va a pasar? Los incrédulos se van a reír de nosotros, claro, a carcajada, de aquellos creyentes ingenuos e ignorantes de las escrituras que se asustan o comentan creyendo como apocalíptico casi todo lo que ven o escuchan por ahí. Fíjese lo que dijo el Señor en Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjese primeramente que el Señor menciona señales en los cielos fácilmente visibles para cualquier persona. Señales no pequeñas, sino señales grandes y poderosas. Además, habla de un impacto emocional en las personas, asustadas por el mar embravecido. Por lo tanto, no es un oleaje común, no es un suceso ya conocido, sino algo tremendo de lo cual el Señor está hablando. Esto nos muestra acciones sobrenaturales, no por causa humana, por supuesto,
no como una guerra mundial, sino que acontecimientos en asuntos en que el hombre no puede intervenir. El hombre no puede intervenir en el sol, la luna, las estrellas o en el oleaje del mar. Estos son los eventos que el Señor está haciendo que nosotros veamos como eventos, señales en estos lugares. El fin del mundo no será entonces por la acción de algún hombre, ni como consecuencia de una gran guerra mundial que provocará todo esto. El otro día escuchaba a una persona que decía que había tenido un sueño de un gran hongo en los Estados Unidos, producto de una guerra mundial, y él lo relacionaba como un hecho apocalíptico, como el fin del tiempo. Pero la Biblia no habla de eso. El fin del mundo no será por la acción de algún hombre o como consecuencia de una guerra atómica. Algunos suponen que el hombre destruirá el planeta Tierra, pero a la verdad, según las Escrituras, solo el Creador, nuestro Dios, el que creó la tierra y los cielos, puede destruir la tierra y los cielos y crear nuevo cielo y nueva tierra. Jesús es Dios Todopoderoso. Él, Jehová de los ejércitos, es quien derramará su ira contra los pecadores que rechazaron al Mesías, a Jesús y a su iglesia. No será una tercera guerra mundial ni el calentamiento global lo que acabará con el planeta. No, el Apocalipsis no habla de eso. El Señor acá en Lucas tampoco habla de eso. Es la ira de Dios, hermano, contra todos aquellos pecadores que rechazan a Dios y su obra salvadora, que no quieren ni oír el nombre de Jesús y rechazan la Biblia y casi todas sus enseñanzas. Entre los teólogos existe, diría yo, cierto debate de las expresiones sol, luna, estrellas, tierra y mar, de la cual habla acá Lucas capítulo 21. Y dicen que deben interpretarse figuradamente, pero hay otros que dicen que esto es literal. Estos escépticos que creen que estas solo son figuras, creen que estos términos solo son simbólicos, que cada uno de ellos, el sol, la luna, las estrellas, representan naciones y gobernantes, y que no será tal como describió el Señor. Sin embargo, la profecía en cuestión es clara, hermano. No utiliza un lenguaje figurado. Describe el Señor Jesús reacciones de terror de las personas ante eventos poderosos que precederán a la segunda venida de Cristo. Al igual que en el Sinaí y durante la crucifixión de Cristo, se espera entonces que acontecimientos naturales extraordinarios ocurran con su regreso, demostrando Dios su poder sobre la naturaleza. Ya hemos visto en el Antiguo Testamento, cuando se dio la ley de Moisés ahí en el Sinaí, el monte Sinaí humeaba, se oían grandes estruendos y los judíos sintieron gran temor. Jesús también en vida calmó una tempestad y caminó sobre el agua, mostrando control sobre el mar, sobre el viento, sobre las olas, sobre la lluvia, sobre las leyes físicas. Usted también recuerda ahí en el Monte Calvario, el día cuando el Señor murió, se oscureció el día, el sol no pudo dar su resplandor. Y luego un terremoto sacudió la tierra cuando Cristo murió. Los sepulcros se abrieron, dice, y resucitaron muertos en Jerusalén. Y el grueso velo del templo se partió en dos de arriba abajo. En ninguno de ellos hubo intervención humana para producir esos eventos. Sencillamente Dios, Dios que tiene el poder sobre su creación. Los cielos y la tierra se conmueven ante la presencia de Dios y su palabra cumplida. Dice la Escritura que habrá grandes perturbaciones en la tierra y en los cielos, previamente a que Cristo regrese para juzgar al mundo. Lo dijo el mismo Señor Jesús. No son interpretaciones, lo dijo el mismo Señor Jesús. Antiguamente también profetas como Isaías, Daniel, Joel, Ezequiel, Jeremías, Amós, Sofonías o Ageo también abordaron estos eventos finales en sus profecías. Entonces no es algo nuevo. Además, el apóstol Pablo mencionó este evento profético relacionado con la segunda venida. También el apóstol Juan nos proporcionó una detallada revelación de los eventos proféticos finales en el libro del Apocalipsis o Revelaciones. Recordamos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, unos 800 años antes de Cristo, el profeta Joel, en Joel capítulo 2, versículo 10, dice la Escritura, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.
hablando de este mismo evento del cual el Señor está hablando. También unos 750 años antes de Cristo, el profeta Amós, en Amós capítulo 8, versículo 9, escribió: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. También Amós nos hablaba de este evento tremendo que ocurrirá en la tierra. Isaías, unos 700 años antes de Cristo, escribió en Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11: he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. También Isaías lo profetizó este evento final. Ezequiel también, unos 600 años antes de Cristo, escribió en Ezequiel capítulo 32, versículos 7 al 8: y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Y nuestro Señor Jesús, que es Jehová que se nos manifestó, nos resume todo esto aquí en Lucas capítulo 21. Hermanos, la historia no registra ningún cumplimiento literal de estas palabras ahí en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida, o inmediatamente después. Definitivamente entonces ninguna de estas profecías que estamos viendo hoy día se cumplió en el año 70 cuando fue destruida Jerusalén. Así que ahora entendemos los cristianos que son sucesos distintos, la destrucción de Jerusalén y estos eventos finales. Pero los apóstoles en el siglo primero de seguro no tenían esa comprensión. Entonces, hermanos, limitar las palabras que tenemos delante a la conquista de Jerusalén por los romanos, solamente allí, es torcer las escrituras y enseñar cosas falsas, como lo hacen algunos intérpretes de la escritura, o algunas sectas establecidas a nivel local o internacional que dicen que toda esta escritura que hemos leído hoy día, esto ya fue cumplido. Eso es mentira, hermano. En estos textos, Jesús predijo aspectos más lejanos relacionados con su segunda venida y el final de las eras. Y aunque acá en Lucas este texto venga inmediatamente después del anuncio de la destrucción de Jerusalén, sabemos que el Señor a lo largo de toda la Biblia profetiza una cosa y aún en un mismo versículo, ponga atención, profetiza algo que se relaciona con otra verdad, ciertamente distinta a la verdad anterior, todo en un mismo versículo o en un mismo texto. Así que hay que tener cuidado con eso que un texto sacado de su contexto es un pretexto. Esa es una verdad a medias, porque en la escritura vemos muchas veces que en un mismo texto aparecen diferentes verdades. Unas hablan de una cosa y otras de otra. Estos versículos, hermanos, describen las convulsiones de la naturaleza y los cataclismos en la tierra que precederán a la segunda venida de Cristo. Habrá, dijo el Señor, grandes perturbaciones implicando el intocable sol, la luna, las estrellas. Perturbaciones que serán claramente visibles desde la tierra por cualquier persona que pueda ver. Sabemos, hermanos, que el sol y la luna son esenciales para la vida en la tierra y para el movimiento de los mares y grandes océanos. Ningún hombre, ninguna arma forjada por el hombre, ni su más avanzada ciencia puede alterar el sol, la luna o las estrellas. Eso solo lo puede hacer Dios. Cualquier alteración en los astros celestes causará claramente graves problemas en la superficie terrestre y pérdida de muchos seres vivientes, nos dice las Escrituras y en el Apocalipsis. El Señor, hermanos, pronosticó grandes olas del mar que barrerán regiones de los continentes. Nótese que con el derramamiento de la séptima copa de la ira de Dios, la Escritura agrega que desaparecerán todas las islas. Apocalipsis 16:20 dice: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. O sea, estamos hablando de sucesos grandes, extraordinarios. Y dijo el Señor que el pánico se apoderará de la humanidad a causa de los grandes sucesos de los cielos y de la tierra. En ningún momento dice que esto será causa del hombre, sino es la ira de Dios que actúa sobre la tierra.
Y dice Lucas capítulo 21, versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el hombre podrá hacerse daño los unos a los otros, sus instalaciones, una bomba, un misil, una bomba atómica, destruir cuestiones materiales o abrir algún hoyo en la tierra, pero no puede conmover las potencias de los cielos. Note nuevamente que no son pequeños eventos regionales, sino que el Señor habla de algo extremadamente grave y universal, que afectará el planeta entero. Por ello habla de las cosas que sobrevendrán a la tierra, cosas que sobrevendrán a la tierra. Así que fíjese usted que no está hablando de cosas pequeñas, de pequeñeces no, cuestiones que afectarán el planeta entero. Por ello habla de las cosas que sobrevendrán a la tierra y que las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso solamente lo puede hacer Dios. Hermano, los desconcertantes fenómenos que precederán al regreso del Señor infundirán temor, terror en el corazón de los habitantes del mundo, pero serán un aliciente también, al mismo tiempo, para aquellos pocos que esperan a su Mesías. Y se darán cuenta que a raíz de aquellos grandes sucesos sobrenaturales que están viviendo, su venida realmente está cerca. Hoy día la gente se conmueve, se asusta, piensa el Señor ya viene porque hay una guerra en Medio Oriente. Pero no, no, ese no es un suceso exactamente previo a la segunda venida de Cristo. Se tienen que producir eventos cataclísmicos en el sol, la luna, las estrellas y en el bramido del mar, de tal manera que las gentes, las personas estén aterradas. Hermano, esta clase de caos y calamidad total es descrita con horribles detalles en Apocalipsis 6 del 1 al 17, cuando se produce la apertura de los sellos. También si usted lee Apocalipsis 8 del 1 al 13 y Apocalipsis 9 del 1 al 21, podrá leer sobre el sonar de las trompetas finales. Y Apocalipsis 15, por ejemplo, del 1 al 8, habla de las 7 plagas postreras. Apocalipsis 16 del 1 al 21 habla del derramamiento de las copas de la ira de Dios sobre el mundo. Apocalipsis 17 del 1 al 18 habla de la condenación de la gran ramera. Y Apocalipsis 18 habla de la caída de Babilonia. Todo, hermano, esto culminará con el dramático y espectacular regreso de Jesús viniendo a esta tierra. En medio, hermano, de tanto caos incontrolable por el hombre, hay esperanza entonces para los creyentes de esos días, porque el Señor, el Todopoderoso, el Dios fuerte, el Padre eterno, vendrá para rescatarlos, para vencer sobre el mundo malo. Y dice la Escritura en Lucas capítulo 21, versículo 27, lo siguiente. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Hermano, este evento tampoco ocurrió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, recién anunciada por el evangelista Lucas. Por tanto, son hechos aún pendientes, aunque están en un mismo texto, y están por cumplirse. Nadie ha visto el regreso de Jesús desde las nubes haciendo uso de poder y gran gloria, con grandes eventos cataclísmicos del sol, la luna y la estrella y del mar, previo a eso. La venida de Cristo será visible para todos, con grandes acontecimientos mundiales previos. Nadie se engaña, hermanos, si le profetizan en el nombre de Jesús acerca de un futuro que comenzará de inmediato, dijo Jesús ahí mismo en Lucas capítulo 21, versículo 8. Aún no será el fin. Habrá guerras, rumores de guerra, hambres, peste, pero aún no es el fin. Cuando nuestro Señor regrese, lo hará en una sola vez. Su manifestación la verá todo ser humano. Será notorio a todos. No pasará para nada inadvertido. Este también, usted comprenderá, es uno de los argumentos que usted puede usar para destruir a cualquiera que se haga llamar el Cristo que ha vuelto. Pues ningún falso Cristo ha llegado al mundo con poder y gran gloria vista desde los cielos, precedido de grandes eventos en el sol, la luna, las estrellas y el mar, sino que estos mentirosos nacieron como cualquier ser humano y cuando decidieron engañar al mundo haciéndose pasar por Cristo, nada espectacular o sobrenatural sucedió en ningún sitio. Hace muchos años atrás existió un puertorriqueño, José Luis Miranda, que se decía llamar el Cristo. Se murió por ahí por el 2013 de algo al hígado. Y ahora
una de sus últimas esposas se hace llamar Cristo Lisbeth, que dice que es la esposa de Dios. Mentirosos, falsos. Y los ignorantes de las escrituras le creen porque no han comido del pan verdadero, de la palabra de Dios, las escrituras, para comprender qué es lo correcto y qué es lo falso en todo esto. Y dice finalmente Lucas capítulo 21, versículo 28. Dijo el Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El Señor es claro, hermano. O sea, estos mega eventos en los cielos y en la tierra son señales inminentes del regreso de Cristo. Cuando los creyentes de esos tiempos, más bien los judíos que hayan creído, sean testigos de estos acontecimientos, sabrán que la venida del Mesías está muy cerca. No sabrán el día y la hora, pero sabrán que la venida del Mesías está muy cerca. Entonces, hermano, antes de aterrorizarte ante todo ello, deberíamos nosotros esperar confiadamente que muy pronto todo cambiará para mejor. Y todos aquellos que estarán en aquel tiempo deberán estar confiados, pues el Rey de Justicia restaurará todas las cosas en su reinado sobre el mundo entero. Y todos nuestros problemas, el problema del mundo entero, se solucionará con el regreso de Cristo. Habrá realmente esa amada redención. Usted tal vez conoce la palabra redención, que literalmente significa comprar de nuevo. Redención es un concepto que se relaciona con el pago para obtener la libertad de un esclavo, o también para obtener la libertad de un cautivo, o bien para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. En un sentido figurado, la redención también es la liberación, mediante una acción de un vejamen, de dolor, penuria u otra adversidad. El que realiza la redención se llama redentor. ¿Y quién es nuestro redentor? Es nuestro Señor Jesús. Él es nuestro Señor. Que a precio de su sangre derramada en la cruz, gloria al Señor, ahí en el Monte Calvario, nos ha redimido, nos ha comprado a precio de sangre para libertarnos de la esclavitud al pecado en la cual vivimos, en la cual vivíamos. La redención, hermano, será completa, es decir, de nuestro espíritu, alma y cuerpo. La redención del cuerpo es lo que le falta a todos los hijos de Dios que ya murieron y que aún viven, pero será completa. La redención está cerca, dice el Señor, y estará aún más cerca cuando empiecen a suceder todos estos eventos cataclísmicos en el sol, la luna, las estrellas y en el mar. Es decir, hermano, la plenitud final de la redención, cuando los redimidos se reúnan con Cristo para siempre, cada uno con su cuerpo glorioso estará cerca después de estos eventos finales. La llamada redención de los hombres de la que habla el Señor se refiere a esta manifestación completa de la obra salvadora de Cristo, cuando el mundo de los incrédulos reconozca que los creyentes son los hijos de Dios y los cuerpos de los hijos de Dios sean cambiados a cuerpos gloriosos para estar por siempre con el Señor Jesús. Ya no tendremos nuestros dolores, nuestras enfermedades, toda nuestra vejez y nuestras enfermedades crónicas y todo lo que hayamos perdido en el camino. Todo será hecho nuevo, hermanos. Todo. Viviremos en un mundo donde no habrá dolor, ni pecado, ni clamor, ni llanto, porque las primeras cosas habrán pasado. El apóstol Pablo escribió ahí en Romanos capítulo 8, versículos 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros. Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos ese evento, la redención de nuestro cuerpo. Y ocurrirá, claramente ocurrirá. El Señor Jesús, hermano, qué valioso que nos haya permitido conocer datos sobre el futuro. Y eso es una honra que Dios nos ha permitido. Debe fortalecer a los creyentes porque sabemos lo que va a ocurrir. Conocemos el final de la película de este mundo. Por lo tanto, frente a la adversidad debemos perseverar, debemos vivir con rectitud, con santidad, orar, estar alertas, no dejarnos engañar por falsas señales. Y aunque vivamos tiempos difíciles, si estamos en la perfecta voluntad de Dios, sabemos que Él no se apartará de nosotros y sus promesas se cumplirán.
Hermanos, con esta enseñanza el Señor Jesús ha establecido que no cualquier terremoto, no cualquier conflicto bélico, hambruna o epidemia son indicios inmediatos de la segunda venida de Cristo. Según sus propias palabras, deben ocurrir eventos astronómicos significativos antes del final de estos tiempos. Sin embargo, hermano, la segunda venida no debe confundirnos con nuestra creencia en el arrebatamiento de la iglesia, que es otro suceso, porque ese es un suceso distinto del arrebatamiento de la iglesia, que ocurrirá, entendemos, inesperadamente, sin previo aviso, sin señales en los cielos. Y no todo ojo verá esto. Solo los escogidos participarán en ello. Y de paso, con el arrebatamiento de la iglesia se terminará el tiempo de los gentiles, lo que mencionó el Señor en este mismo capítulo 21, unos versículos más atrás. Y comenzará después de terminar el tiempo de los gentiles, el tiempo en que la salvación se volverá a los judíos, de donde era inicialmente. Y ahí comenzará el tiempo de la tribulación, entendemos. Esos 7 años que, que profetizó también el profeta Daniel. Hermano, la segunda venida de Cristo, en cambio, se caracterizará por eventos significativos y perceptibles por el ser humano. A diferencia de la primera venida allá en el siglo primero, que pasó desapercibida para muchos. Millones de personas en todo el mundo con la segunda venida sentirán temor, temblarán en esos días terribles. Si los soldados romanos quedaron paralizados cuando Cristo resucitó, el terror será aún mayor, miles, millones de veces más, cuando Cristo regrese para juzgar al mundo. Hermano, el incrédulo debiera temblar cuando oiga hablar de esta segunda venida de Cristo. Pero ya vemos, se ríen, piensan que todo esto es fábula. Hoy pocos consideran esto como verídico y más bien lo ven como fábula de fanáticos religiosos. Aquellos tiempos de los cuales habla el Señor serán tiempos muy complejos, pues. ¿Qué harán ricos y pobres cuando la economía mundial se paralice y cuando toda acción humana sea inútil para detener estos fenómenos astronómicos ahí en el sol, la luna, la estrella y en el mar? ¿Qué harán en aquellos días los líderes mundiales y la gente común cuando Jesús, cuyo evangelio han rechazado, aparezca en las nubes y someta a todos sus enemigos? Será demasiado tarde para pedir ayuda a quien le rechazaron, a quien no quisieron obedecer. Pero aquellos pocos que hayan creído, que hayan obedecido la palabra del Señor, serán afortunados. Tendrán la oportunidad de no ser destruidos ni de morir eternamente. Hermanos, el Señor nos anima con todas estas palabras, nos hace partícipes de los acontecimientos finales que tiene preparado Dios. El Señor anima a los creyentes de aquellos tiempos que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, dice, y levantad vuestra cabeza. Les dice que no deben temer a las señales de la segunda venida de Cristo. En lugar de provocar terror, deben alegrarse, mantener la mirada en alto, con sus corazones alegres al aproximarse el buen final de todo, donde podrán participar de la recompensa eterna preparada para los que aman y hacen la voluntad del Señor Jesús. Mientras los no creyentes perderán todo, los creyentes recibirán la herencia eterna preparada con mucho amor por Dios mismo. El siervo de Dios, hermano, debe pensar en la segunda venida de Cristo. Debe pensar en la segunda venida de Cristo para mantenerse firme en las pruebas. Y aunque tarde un poco el Señor en venir, debe estar seguro que Cristo vendrá con gran poder y autoridad, cumpliendo su promesa de un futuro mejor. Como dice el profeta Isaías, Dios enjugará toda lágrima y quitará la afrenta de su pueblo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, a pesar de las dificultades personales que puede estar teniendo hoy día, debemos tener paciencia, debemos esperar poco de este mundo y siempre aguardar la venida de Jesucristo. Hermanos, como dice Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 37, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, dice la Escritura. Tal cual también nos anima la Escritura ahí en Isaías 25, capítulo 8, versículo 9. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros,
y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Sí, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesús, vendrá para cumplir las promesas, para alegrar los corazones de los que le esperan, para llenar de gozo aquellas almas de los atribulados que estén en aquel tiempo. Hermanos, debemos estudiar las señales de nuestros tiempos para que el día de Cristo no nos sorprenda desprevenidos y no creamos también cualquier tontera, hermano. La bula de los incrédulos, hermano, no deben hacer que nuestra fe se tambalee. Si Dios ha dicho algo, Él ciertamente lo cumplirá. Pero pongamos atención a lo que el Señor Jesús dijo. No creamos lo que dice cualquier persona. Ciertamente Cristo volverá con poder a juzgar al mundo y a reinar, pero previamente vendrán sucesos astronómicos visibles. Esta es la segunda venida de Cristo. En el siglo primero, hermanos, la mayoría de la gente no creyó que el todopoderoso Dios se hizo un hombre común y vino a sufrir y morir por todos los pecadores. Y si vino por primera vez e hizo toda su obra a pesar de la incredulidad de sus propios compatriotas judíos, a pesar de la incredulidad de los principales religiosos, podemos aguardar con una fe firme que vendrá por segunda vez, tal cual lo prometió, a pesar de un mundo impío, a pesar de la incredulidad de millones de personas. Si vino para ser coronado con espinas y clavado en una cruz maldita para salvarnos a nosotros de la maldición en la cual estábamos. Y Él soportó mucho dolor por cada uno de nosotros y vejámenes de todo tipo. Mucho más, hermanos, podemos esperar que Él volverá en gloria y el sol, la luna, las estrellas y el mar anunciarán su venida y llevará la corona de Rey de Reyes y de Señor de Señores. Él lo ha dicho, Jesús lo ha dicho, Dios manifestado en carne nos ha dicho esto y claramente lo hará. Sus palabras no pasarán. Gloria a Dios por eso. Y nosotros tenemos el honor, hermano, de conocer la verdad, de saber lo que ocurrirá. Los que inventan cosas, los que prefieren oír fábulas, estarán entretenidos o incluso asustados, aterrorizados por cuestiones que no tienen nada que ver con la segunda venida de Cristo. Pero no por eso podemos vivir relajados pensando que no se han producido aún esos sucesos astronómicos. Porque recordemos, hermanos, que creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Y eso se producirá en cualquier momento. Y muchos estarán allí durmiendo, durmiendo en la idea, pero no trabajando en la obra de Dios. Dios bendiga su palabra y estemos preparados, conozcamos la verdad para que no seamos engañados. Y si hay malas noticias en el mundo, bueno, son cosas que pasarán, pero lo importante es conocer bien la palabra de Dios y relacionar lo que haya que relacionar. Y si hay algo que tenga relación con la palabra de Dios, de lo que está pasando, bueno, humillarnos ante Dios, rendirnos ante Él y servirle a Dios, predicar su evangelio. Si queremos que el Señor venga por su iglesia, prediquemos el evangelio a cualquier persona. Como yo en algún momento publiqué que hay muchas personas, muchos cristianos que saben mucho de política, de la vida social, del deporte, y ponen todos esos temas y no tienen ningún problema de hablar de esas cosas, pero poco hablan del Hijo de Dios. Sienten vergüenza a la hora de hablar de las Escrituras y no quieren mencionar esas cosas. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos has traído. Señor, ayúdanos a comprender y
a vivir con temor y temblor, haciendo tu voluntad y llevando este evangelio y estas palabras a otros, para que nuestro pueblo, nuestra gente, no perezca en su ignorancia y no crea a toda cosa que lee o escucha o ve por ahí. Señor, ayúdanos, ayúdanos en este tiempo difícil. En nombre de Cristo Jesús. Amén.